Hola, ¿cómo están? El tema que nos corresponde el día de hoy es radiología en odontopediatría, un tema donde le vamos a dar hincapié en relación a un paciente odontopediátrico. Si hablamos de la evolución, es importante remarcar algunos detalles en relación a la importancia de esta, pero en nuestra área. Si hablamos de la persona o el actor principal con relación al descubrimiento de los rayos X, estaríamos mencionando a Röntgen, de origen alemán y de profesión físico. Esto lo ha realizado en 1895, específicamente el 8 de noviembre. ¿Cuál ha sido su primera toma radiográfica? La mano de su esposa. Posterior a esto, según la literatura, después de 2 semanas aparece un profesional odontólogo, Otto, también de origen alemán, donde realiza la primera toma radiográfica a nivel dentario, es decir, de su propia cavidad bucal. Mencionan también que el tiempo de radiación que ha tenido este profesional para obtener esta toma ha sido entre los 23 a 25 minutos. Gracias a este descubrimiento y la implementación que se ha dado, y sobre todo la importancia a nivel del área de la salud, se ha facilitado diferentes tipos de diagnósticos, donde es decir que nosotros teníamos dudas y este ha resultado ser un elemento complementario para ayudar sobre todo al área de la salud, lo que les decía. Pero si hablamos en nuestro campo, que viene a ser la odontopediatría, ha favorecido 1000 veces mejor. ¿Por qué? Porque nuestro paciente odontopediátrico, dependiendo de la edad y de la conducta que éste tiene, a veces no nos llega a informar de manera detallada el tipo de dolor que presenta o por el tipo de dolor que está asistiendo a consulta. Por eso a veces hacemos las interconsultas ya específicamente con la mamá, por el cual nosotros hacemos la atención de la triada odontopediátrica. Es decir, en base a la triada odontopediátrica, que la persona que nos hace un relato más claro de lo que es la historia de la enfermedad viene a ser la mamá o el tutor. Pero gracias a la presencia de este elemento complementario, nosotros podemos coadyuvar algunas falencias para obtener un diagnóstico definitivo. Pero tomemos en cuenta que este elemento, que viene a ser una radiografía a través de una toma radiográfica, tomemos en cuenta que no se puede tomar a diestra y siniestra, sino tenemos que cumplir ciertos criterios para que nosotros podamos decidir inclinarnos con este examen complementario. Entonces, ¿ha favorecido a nivel odontopediátrico? Sí, ha favorecido demasiado, pero siempre y cuando tengamos bien plasmados los criterios para poder realizar esta toma y en qué casos realmente lo necesitamos. Recordemos que para la atención odontopediátrica, es decir, para cualquier atención a nivel general, siempre empezamos con el llenado de nuestra historia clínica, es decir, afiliación, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, antecedentes estomatológicos, odontograma y exámenes complementarios. Si hablamos de exámenes complementarios, tendremos una lista muy amplia. En este caso, toma de fotografías, toma de impresión para obtener modelos de estudio, incluso exámenes laboratoriales. Pero si estamos hablando de radiología, estaríamos hablando de tomas radiográficas. Obviamente que cumplimos cierto número de exámenes radiográficos dependiendo de las características del paciente, incluso las características de las películas a las cuales yo me voy a inclinar para poder considerar un examen complementario a nivel radiográfico. Es decir, que si hablamos de un examen complementario, estamos hablando de un auxiliar de diagnóstico en el cual está sujeto a un examen de tipo clínico y sintomatológico. Entonces, para que yo me pueda respaldar el uso de un examen radiográfico, necesito un examen clínico y un examen sintomatológico.
¿Qué quiere decir clínico? Lo que observo, donde yo voy a manejar diferente tipo de clasificación con relación a la escuela donde yo estoy para poder determinar qué tipo de lesión cariosa es y ver la similitud o relación con la sintomatología que presenta el paciente. Probablemente sea un dolor de tipo provocado o espontáneo o simplemente no hay dolor. Dependiendo de estos dos factores y si tengo dudas, yo puedo obtener este examen complementario para el cual yo puedo sumar y dar la definición del examen o en este caso el diagnóstico definitivo. También podemos decir que este examen complementario, que es la toma radiográfica, es un complemento propiamente dicho, o valga la repetición del término para apoyar, confirmar o bien para descartar un diagnóstico. Prefiero decidir tomar una radiografía para confirmar, pero no para descartar. En ese caso, sería insulso tomar una radiografía donde realmente no había necesidad. Probablemente sea un dolor de tipo provocado y sí, yo había tendencias de realizarle una terapia pulpar, pero sí analizo mi examen radiográfico y si no presenta las características que yo necesito para una terapia pulpar, en esos casos estaría descartando. Pero si en el caso que es una simple lesión cariosa de tipo incipiente, ahí ya sí estaría cometiendo un error y ahí no estaría solamente descartando, sino haciendo un examen complementario de manera insulsa, arriesgando a mi pacientito. Entonces es un examen auxiliar, es un auxiliar de diagnóstico que viene a ser un complemento, vuelvo a recalcar, a un diagnóstico clínico y sintomatológico. ¿A quiénes tomamos estas radiografías? A nuestros pacientitos odontopediátricos. ¿A qué tipo de paciente consideramos pediátrico? Aquellos pacientes desde el momento de la fecundación hasta los 12 años aproximadamente. A estos pacientitos nosotros los consideramos pediátricos donde presentan diferentes tipos de características. ¿A qué me refiero? Que estos pacientes presentan proporciones corporales mucho más reducidas. Por lo tanto, se encuentran estos pacientitos en pleno crecimiento y desarrollo. Al decir en pleno crecimiento y desarrollo, estamos hablando de un desarrollo cognitivo, un desarrollo conductual, estamos hablando de un desarrollo de aprendizaje y esto dependiendo a la edad del paciente. Pero si hablamos a nivel de órganos, sus órganos de estos pacientes que están en crecimiento, sus órganos ya se han formado, pero están en un proceso de maduración. Al decir paciente pediátrico y sus órganos en proceso de maduración, también tengo que tomar en cuenta que estos órganos se pueden considerar a nivel radiográfico radiosensibles. Es decir, que yo no puedo exceder la exposición de tomas radiográficas de manera inconsciente en este tipo de pacientes. Si hablo de exceder el, el número de tomas radiográficas y de manera inconsciente, estaría hablando de estos pacientitos de áreas de mayor riesgo, es decir, a nivel corporal. Hablaría de sus ojos, del cuello, del aparato reproductor y del pecho, que son áreas donde alojan órganos muy sensibles. Si hablo de los ojos, una exposición constante me puede ocasionar una conjuntivitis. Si hablo del aparato reproductor, estoy hablando de glándulas reproductoras, es decir, gonadales, donde si excedo y no hago protección puedo ocasionar mutaciones. Obviamente que en tempranas edades no me voy a dar cuenta, pero cuando esta persona llega a cierta edad, ya podemos ver estas falencias. Estaríamos frustrando el proceso de lo que viene a ser la acción o la función de estos órganos reproductores, tanto femenino como masculino. Y si hablo de lo que es a nivel del cuello, estoy hablando de una glándula muy importante, que es la
tiroides. ¿Y qué es la tiroides? Es una glándula que forma hormonas T3 y T4. ¿Y por qué la T3 y 4 son importantes? Porque ayudan a regular de manera conjunta la energía del cuerpo, es decir, que regulan la temperatura, el peso, la función muscular, incluso la función del sistema neuromuscular. Muy importante ese detalle. Y a nivel del pecho, casi por debajo de lo que es el esternón, se encuentra la glándula denominada timo. Esta glándula timo tiene un tiempo de vida, es decir, que se activa desde el momento del nacimiento hasta los 12 años aproximadamente. Si entramos en la parte de literatura, seguramente nos va a dar detalles mucho más precisos. Al hablar del timo, estamos hablando de esta glándula que aloja a temprana edad a los linfocitos T. Y los linfocitos T son considerados células muy importantes porque forman parte del sistema inmunológico. Los aloja y ayuda a su proceso de maduración. ¿Cuán importantes son estas áreas que nosotros tenemos que proteger en el momento de decidir obtener una toma radiográfica? Es muy diferente el manejo con un paciente adulto donde sus órganos ya han madurado, pero eso no quiere decir que no debo proteger, sí debo proteger, pero a estos pacientes con elementos mucho más precisos, es decir, elementos que lleguen a proteger estas áreas. Obviamente que para los ojos mencionan que existen lentes, pero actualmente no los hemos visto, pero suficiente que cierren los ojitos y algo importante, no exceder las tomas radiográficas. Eso quiere decir que yo tengo que tener mucho cuidado y conciencia con estos seres, en este caso con este tipo de pacientes. ¿Cuáles son nuestros efectos nocivos? Si estoy hablando de órganos que son lábiles, que pueden ser lesionados por el exceso de tomas radiográficas y por la inconsciencia y falta de conocimiento, porque solamente los estoy mencionando. Hay mucho más para leer, solo los estoy mencionando. Al hablar de efectos nocivos en nuestros pacientes, tanto pediátricos como adultos, podemos mencionar aquellos efectos nocivos de tipo inmediatos y aquellos efectos nocivos acumulativos. Si hablo de los inmediatos, hace muchos años se clasificaba de esta manera: aquellos aparatos que emitían dosis muy altas y aquellos equipos que actualmente son considerados obsoletos. Es decir, si hablo de efectos nocivos inmediatos, ya no deberían de existir. Es decir, los estoy mencionando, pero actualmente y conscientemente estos efectos inmediatos ya deberían estar descartados. Incluso yo no debería ni de mencionarlos, pero para su conocimiento, los inmediatos son aquellos que presentan dosis altas y son aquellos equipos totalmente obsoletos, donde esos equipos en el momento de hacer el disparo, su prolongación del disparo era más de lo debido. Pero si hablamos de efectos nocivos acumulativos, estoy hablando de una exposición constante. Es decir, hoy día 2 tomas radiográficas, lo invito al paciente, mañana otras 2, pasado otras 2. Por eso se les consulta. Hoy día has tomado una toma, sí. Mañana vas a tomar, no, hazle descansar la próxima semana o después de 2 días. A eso queremos decir acumulativos, no ser repetitivos e inconscientes. Este término de inconscientes es realmente un término que debemos mencionarlo cuando hacemos el manejo de un equipo radiográfico para hacer tomas radiográficas y a veces de manera insulsa. Y también podemos mencionar aquellos efectos nocivos donde vamos a romper los 3 principios básicos para la toma radiográfica. Estos son los efectos o los 2 efectos nocivos, los inmediatos que ya no deberían de existir ni mencionarlos, y los acumulativos que deberíamos de abrir nuestra conciencia y ver qué criterios tenemos para decidir tomar una radiografía. Y si estaríamos rompiendo estos 3 principios básicos. ¿Y cuáles son estos 3 principios básicos de la protección ante la radiación? Principio de la justificación, limitación y principio de la optimización.
¿A qué denomino justificación? Donde yo como operador tengo que justificar el por qué voy a tomar o voy a realizar una toma radiográfica en mi paciente. Si tengo un buen respaldo, que estoy dudando todavía, que mi diagnóstico clínico sintomatológico no está todavía definido, entonces me ayudo con este examen complementario. Un principio más, el principio de limitación. ¿Cómo limito? Este principio de limitación consiste en tener equipos totalmente sofisticados, donde también puedo manejar películas donde su acción es inmediata, es decir, películas de tipo E y F. Y el principio de optimización. Si cumplo con el principio de justificación y limitación, estoy cumpliendo con el principio de optimización. Es decir, si estoy seguro de que esta toma radiográfica va a valer la pena, con la calidad con la cual yo debería de obtener. Así no hacerla de manera repetitiva. Eso quiere decir que debo cumplir estos tres principios para poder proteger a mi paciente. Entre comillas, tener conciencia de lo que puedo ocasionar por exceso de tomas radiográficas. ¿Cuáles son esos medios de protección? Para lo que habíamos mencionado, tenemos el collarín. Obviamente que estos medios de protección están a base de plomo y mencionan que estos elementos protectores tienen que tener el más cuidado posible, es decir, tenerlos en una sola disposición, manejarlos y no hacer que estos elementos tengan movimientos bruscos o entre nosotros que lleguen a tener dobladuras, rajaduras. Eso ya sería que este elemento ya no cumpliría esa función de protección. ¿Qué elementos están? El collarín, que habíamos dicho que protegemos a lo que es las glándulas, el timo y la tiroides, el protector gonadal, y si sumamos estos dos protectores, directamente tendríamos este protector o el chaleco pediátrico. Al tener este chaleco pediátrico delantal, ya viene sumado el collarín. No es un babero lo que nosotros necesitamos a nivel pediátrico. Necesitamos un delantal desde el cuello hasta por lo menos un poquito más de la rodilla para hacer una toma radiográfica. No, solo es una toma, no es necesario. Tenemos que exigir. Cuando nosotros hagamos una solicitud de una toma radiográfica, en la parte inferior tenemos que recomendar previa protección del paciente. Eso quiere decir que estás advirtiendo que al ser un paciente pediátrico se debe utilizar estos elementos protectores con la finalidad de preservar a nuestro pacientito. Si hablo de protección, también tengo que tener idea de los tipos y tamaños de películas radiográficas de tipo intraoral y extraoral. Si hablo de tipo extraoral, específicamente a nivel pediátrico o atención pediátrica, nos basamos con la panorámica. Y si es a nivel ya ortodóntico con otro tipo de estudio y trabajo, entonces ya estaríamos hablando de una lateral. Pero si hablamos intraorales, tenemos estos o estas películas con diferente número, es decir, el número 0, que tiene una longitud de 23 a 35 milímetros, el número 1, que es muy raro encontrar, de longitud de 24 a 40 milímetros, la número 2, que es la muy común y la que denominamos como la periapical, con una longitud de 31 a 41 milímetros, la número 3, que son las aletas de mordida, con una longitud de 27 a 54 milímetros, y la oclusal, que viene a ser la número 4, con una longitud de 57 por 76 milímetros. Todas estas tomas o películas radiográficas somos las que manejamos en odontopediatría, dependiendo al caso y la necesidad. Pero las que comúnmente utilizamos es la número 0, que es netamente pediátrico, limitantes hasta los 6 años, más no.
7 ya no me va a ayudar. 6 todavía tendría que pensar, porque si quiero la pieza completa, tendría que ver una periapical. Pero si ya tiene 7 y hay formación de lo que es el tercio o segundo o los 2 tercios de la raíz, necesito ya una periapical que viene a ser una 2. La número 1 es la que no manejamos mucho, sabemos que es recomendable para pacientes adultos, pero la 0 y la 2 son las que mayormente utilizamos a nivel odontopediátrico, dependiendo de la edad y el tamaño. Y las aletas de mordida, que son muy necesarias si en el caso solo quiero un diagnóstico a nivel coronal. Y la número 4, que vienen a ser las oclusales. Todas estas utilizamos, pero en un número mayor en la clínica, la 0 y la número 2. ¿Cómo interpreto una radiografía? En este caso, interpretación radiográfica de las lesiones dentales. Si hablo de las lesiones dentales, sabemos que hay muchas, incluso podríamos sumar hasta anomalías, pero estamos hablando de lesiones. Tomemos en cuenta que para poder interpretar un examen radiográfico, yo tengo que tener una amplia visión con relación a lo que yo estoy radiografiando, qué es lo que observo y en base a qué, para poder coadyuvar mi diagnóstico, que en un momento era presuntivo, y probablemente gracias a este examen complementario sea un diagnóstico definitivo. En una toma radiográfica se observa caries, es decir, en esta película que está aquí, se observa caries o se observa lesión cariosa. Esa es la interrogante o la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque caries no creo que se observe, porque caries es el término que se maneja al denominativo de la patología de las piezas dentales. Es decir, toda persona tiene un porcentaje de caries, es decir, que sufre de esta patología. Pero lesión cariosa es aquel resultado de la caries que activamente está en la cavidad bucal y de manera más específica en las piezas dentarias. Entonces, vuelvo a preguntar. En esta toma radiográfica, ¿se observan lesiones cariosas? ¿Alguien ve por ahí una lesión cariosa? ¿Qué dice? Para poder entender esto, es importante tomar en cuenta estos factores. El grado de penetración de los rayos ionizantes, es decir, los rayos X, y la escala de grises. ¿A qué me refiero con el grado de penetración? No voy a entrar en el tema así de manera bien minuciosa porque sé que esto ya lo han llevado. Solo voy a hablarlo a grosso modo. Si hablo del grado de penetración, también tengo que tomar en cuenta que no solamente existe un rayo, que es los rayos, la radiación gamma, es decir, los rayos X. También existe otro tipo de radiación, que es la radiación alfa, beta, gamma y radiación neutrónica. Entonces, dependiendo de los rayos, tiene un grado de penetración a donde yo quiero radiografiar. Específicamente, los rayos X atraviesan la hoja de papel, atraviesan la lámina de aluminio, pero se estancan y evitan su penetración a través de lo que viene a ser una placa de plomo. Eso quiere decir que tiene limitantes, no puede sobrepasar o penetrar cualquier otra estructura, nada más que sea tejidos blandos. A eso me voy. Pero si verifico con una escala de grises, ¿cómo se puede observar en una radiografía? En una radiografía ciertas estructuras es importante identificar esto. El aire netamente oscuro o negro, la grasa medio plomizo, y si veo por acá el tejido óseo que no llega a ser penetrante, es decir, que a nivel del tejido óseo los rayos X tienden a absorberse. ¿Por qué no sobrepasa esto? Porque es un tejido totalmente denso, es decir, hipercalcificado. Por lo tanto,
los rayos X no atraviesan, sino son absorbidos y por lo tanto en una película radiográfica se observa así, una escala de grises. Si yo quiero observar alguna patología a nivel radiográfico, lo puedo observar, pero no puedo ver a simple vista una lesión cariosa, sino estaría viendo una interpretación radiográfica a nivel de escala de grises. ¿Qué quiere decir? Si veo aquí todo lo oscurito, se ve que era tejido blando y ha sobrepasado los rayos X, ha penetrado. ¿Y dónde se ha limitado? Sabemos que la película por detrás tiene una lámina de plomo. Hasta ahí. Y en la película se ha radiografiado así. Pero si ha sido a nivel de la pieza dentaria, los rayos X han tratado de atravesar. Pero como es una estructura densa, es decir, calcificada, este rayos X ha sido absorbido por esta estructura dura. Por lo tanto, en la película radiográfica, lo que nosotros observamos es una escala de grises dependiendo al grado de penetración. Es decir, tejidos blandos sobrepasó, tejidos duros se absorben y de esta se ha absorbido y de esta manera se observa en una radiografía. ¿A qué me voy? A que a una o en un examen complementario, que es una radiografía de varios que existe, no se observa caries, se interpreta la presencia de una lesión cariosa gracias a la escala de grises que les estoy mencionando. Entonces, todo lo que yo veo negrito lo voy a interpretar como imagen radiolúcida. Y todo lo que yo veo blanquito lo voy a interpretar como imagen radiopaca. Vemos acá, interpretamos acá una imagen oscurita, que es casi de color negro, entre plomizo y negro. Entonces es una imagen radiolúcida donde ha alterado la superficie de esta área. ¿Qué quiere decir? Que estoy interpretando la presencia de una lesión cariosa. Por lo tanto, definimos que en un examen radiográfico nosotros no observamos caries. Peor, no observamos lesión cariosa, sino interpretamos la presencia de una lesión cariosa a través de una escala de grises. Si vemos en esta imagen, está con círculo demarcado lo que son lesiones cariosas, pero ¿a través de qué? De una interpretación de escala de grises. Vamos a revisar esta pieza que viene a ser el 85, donde veo uniformidad aparentemente con la interpretación del esmalte, una sola superficie, y resulta que aquí encuentro una radiolucidez. Esta superficie uniforme ha sido alterada y está de manera oscura, por lo tanto es radiolúcido y hace interpretar que presenta una lesión cariosa. Recordemos que una lesión cariosa en esmalte tiene una forma triangular, solo les estoy recordando, donde el vértice siempre va a estar afuera y la base va a estar en la unión amelodentinaria. Esto dependiendo esto depende realmente gracias a la disposición de los prismas de esmalte. Pero una lesión cariosa a nivel de dentina se ve de manera triangular, pero la base se encuentra en la unión amelodentinaria y el vértice en dirección a la parte media o dirección a la pulpa dentaria. Entonces yo puedo interpretar de esta manera una lesión cariosa. Si veo que es la pieza 8.5, observo que es una imagen radiolúcida, pero aquí está una dentina superficial, media y profunda. Observo que es una imagen radiolúcida a nivel de la dentina media. Ese sería mi diagnóstico. Pero también recordemos que en una placa radiográfica, en este caso es una aleta de mordida, específicamente yo voy a diagnosticar a nivel coronal. Pero si es una periapical, tiene 3 partes en la cual yo tengo que interpretar una radiografía. A nivel coronal, a nivel radicular y a nivel de lo que son tejidos de soporte. Así se tiene que diagnosticar
a una pieza dentaria específicamente con relación a la escala de grises. Todo por orden. 1, corona. 2, raíz. 3, tejidos periapicales. Si yo hago ese orden, mi examen radiográfico me va a ayudar demasiado para poder dar el complemento de mi diagnóstico definitivo. Si hablo de lesiones donde yo necesito una toma radiográfica, en absorciones radiculares internas o coronales, absorciones externas y periodontitis apical crónica. Solo voy a mencionar cómo se interpreta. En algunos casos, a veces no es necesario, directamente actuamos con, como en este caso, con una exodoncia. En las absorciones internas, a nivel clínico, se puede observar abscesos o procesos periapicales crónicos o pólipos pulpares. Sabemos que un absceso periapical crónico sí o sí puede estar casaditos de las absorciones internas, donde va a haber aumento de manera dismórfica, si se puede decir, el contorno del conducto radicular. Pero si existe también un pólipo pulpar, con la presión que ejerce este pólipo, hace que se active las células de manera interna y se genera reabsorciones internas. Esto dependiendo de la patología que presenta. En estos casos sí o sí necesito un examen radiográfico para corroborar y ver si voy a continuar con un tratamiento o bien voy a tener que realizar una exodoncia. Pero si en el caso veo clínicamente este tipo de características a nivel dentario, es decir, hay una posición, una malposición o una erupción no indicada de la pieza dentaria, es decir, hay una alteración de posición de la pieza, necesito un examen radiográfico para verificar cuál realmente es la dirección de erupción de esta pieza dentaria. Puede ser aparentemente clínicamente un supernumerario u otra pieza dentaria. Pero si tomo este examen complementario, corroboro que es una pieza que ha tomado una dirección equivocada para su proceso de erupción. Y esta posición de esta pieza está ocasionando una reabsorción externa patológica a nivel de lo que es la raíz de la pieza permanente. Y como en este caso, también puedo observar absorciones externas, pero por trauma de la pieza dentaria. Y estas características clínicas por trauma generalmente presentan piezas de color rosada. Mencionan o la denominan pieza pink, que es pieza rosada. Y si tomas la radiografía, siempre vas a encontrar estas características, o bien absorciones externas o internas. Pero eso puede ser de origen por trauma. Una periodontitis apical crónica, clínicamente es un resto radicular, nada más. En algunos casos ya está totalmente expuesta esta raíz y no hay necesidad de un examen radiográfico. Pero si en el caso vemos un resto radicular y es su diagnóstico periodontitis apical crónica clínicamente, y observamos que esta pieza todavía está bien implantada en todo lo que es el reborde alveolar, necesito un examen radiográfico para ver por dónde abordo para su extracción de esta pieza. ¿En qué casos yo decido obtener un examen complementario, que es una radiografía? En estos casos, donde sí necesito un respaldo. Y si es en el caso de un resto radicular que no ha sido totalmente exfoliado y está en cavidad bucal, tengo que tomar una radiografía para ver cómo abordo en el momento de mi exodoncia. Criterios para obtener este examen complementario tienen que ser amplios, deduciendo de que sí realmente estoy cumpliendo con estos 3 principios que habíamos mencionado. Justificación, imitación y optimización. En un absceso periapical agudo, ¿qué observamos? ¿Qué nos dice el paciente? Anoche ha llorado toda la noche con dolor. Ya. Muy fuerte. Uy, no, pobrecito. Verificamos, retiramos labio y en el molarcito donde aparentemente ha habido dolor hay aumento de volumen.
sobre todo en molares. Y a estos le denominamos salvavidas. Estas salvavidas que han sido en menos de 24 horas por la presión y el dolor, entonces nosotros no necesitamos realizar un examen radiográfico. Sí podemos dar medicación y si el paciente accede, tome, pero no nos va a ayudar mucho porque en 24 horas no va a haber todavía ningún tipo de característica a nivel radiográfico. Pero si es en piezas anteriores, no existen estos aumentos de volumen, casi es muy raro, solamente presentan algún tipo de dolores. Pero si existe este aumento de volumen, ya, no le tomen la radiografía, den medicación y a la siguiente sesión, ya con menos dolor, pueden obtener la radiografía o el examen complementario. Pero a nivel radiográfico no van a observar nada, ni aumento de lo que viene a ser el espacio del ligamento periodontal, interpretando a nivel radiográfico, ¿verdad? Pero no se observa nada, solo sus reacciones a nivel de tejido blando. Ya si en el caso hablamos de un absceso periapical crónico, donde este absceso periapical agudo no ha sido tratado en su momento, entonces va a presentar un o una fístula, en este caso un aumento de tamaño de volumen de color blanquecino donde ya hay acúmulo de materia purulenta, a diferencia de un agudo que solamente es un aumento de tamaño, pero solamente tumefacto o eritematoso, es decir, color rojito, mientras que si es crónico, así de blanquecino. Aquí sí necesito una toma radiográfica, donde voy a valorar tejidos periapicales o de soporte. En este caso, miren, a nivel del lápiz veo una imagen radiolúcida bien contorneadita, donde me está haciendo la representación clínica de este proceso. Entonces yo voy a intervenir. En estos casos sí necesito tomar una radiografía porque voy a atender, mientras que en un agudo todavía me limito. Pero si nos basamos a un diagnóstico radiográfico a nivel de una interpretación de una lesión cariosa, también tenemos diferentes clasificaciones que nos presentan. Hemos optado en manejar este tipo de clasificación que viene a ser la clasificación de rayos radiográfica de lesiones cariosas por Pitts. Pitts ha lanzado una clasificación bien interesante en base a ERES, que primero lo ha manejado en 6 códigos, pero ahora lo ha modificado, no ahora, hace unos buenos años atrás, nos ha modificado para hacer más factible esta clasificación radiográfica de lesiones cariosas, la Universidad Privada del Cayetano Heredia, donde lo ha minimizado y ha codificado con 5 siglas, una R1, R2, R3, R4 y R5, que nos va a facilitar la interpretación radiográfica ante una lesión cariosa. Es decir, yo solamente diagnostico a nivel coronal R1, R2 y yo ya tengo idea a qué se refiere. ¿A qué se refiere una R1? Es donde la lesión cariosa estoy interpretando una imagen radiolúcida a nivel de lo que viene a ser el o un esmalte superficial. Una R2, perdón, una lesión profunda de esmalte. Una R3 que hace entender que es una imagen radiolúcida de el tercio superficial de lo que viene a ser la dentina. Una R4 que es una lesión de 2 tercios superficiales o tercio superficial y medio de la dentina. Y una R5 que viene a ser donde la lesión o una interpretación de lesión cariosa de una imagen radiolúcida ya con comunicación pulpar. R1, esmalte superficial. R2, esmalte profundo. R3, dentina superficial. R4, dentina media. Y R5, con comunicación pulpar. Suficiente que manejemos esta clasificación, pero recordándoles que es a nivel solamente coronal. Si es radicular, yo tengo que ver si las raíces si son multis, si es sincrónica o asincrónica. Si veo y diagnostico como una imagen sincrónica, quiere decir que las dos raíces se están reabsorbiendo al mismo tiempo ambas. Mientras que si determino asincrónica, una raíz es más pequeña y la otra más grande, es decir, que su absorción no está siendo paralela una con la otra. Y si veo en una radiografía
una reabsorción radicular o interpreto una reabsorción radicular a nivel de las uñas radiculares, no va a haber ningún problema porque manejaría ya lo que es el tercio apical, tercio medio y lo que viene a ser el tercio cervical. Tomemos en cuenta esos factores. En un examen radiográfico, recordemos que se debe dar diagnósticos coronales, radiculares y de tejidos de soporte para ya manejar y hacer realmente validez a un examen complementario. Si hablo de exámenes radiográficos e interpretaciones, no debo olvidar a las nolas, que gracias a un examen extraoral, en este caso una panorámica, yo puedo realizar este tipo de evaluación. ¿Y qué son las nolas? Las nolas nada más que son estadios de calcificación del desarrollo dentario que se llega a valorar radiográficamente. Las nolas son estadios de calcificación a nivel dental, donde la cual le hemos clasificado en 11 estadios. Empezamos de la 0 y terminamos en la 10. Estadio no la 0, ausencia de la cripta. Estadio no la 1, presencia de la cripta. Estadio no la 2, calcificación inicial de los bordes incisales o cúspides. Estadio no la 3, calcificación de un tercio de la corona. Estadio no la 4 es la calcificación de 2/3 de la corona. Estadio no la 5 es la calcificación de los 3/3 de la corona. Y algunos autores mencionan que es corona completa. Esto del criterio por el cual a la escuela que te estás manejando. Estadio no la 6, corona completa e inicio de la formación radicular. Estadio no la 7, calcificación de un tercio de la raíz. Estos estadios son muy importantes para valorar el proceso de erupción o el recambio de la pieza dentaria. Ojo con eso. Estadio no la 8, 2/3 de la raíz y donde esta pieza ya debería de estar en boca y en proceso de erupción. Eso quiere decir que estaría considerada en una erupción activa, como vemos en la imagen. Estadio no la 9, donde está en el proceso de apicoformación. Ha terminado de formar la longitud de la pieza dentaria, pero aún no está cerrando su ápice. Estadio no la 10, donde sí ha cerrado su ápice y esta pieza ha terminado de erupcionar. Obviamente que si tiene una pieza antagonista, esta se va a quedar ahí. Pero si no tiene antagonista, esta pieza va a seguir erupcionando por las fuerzas del ligamento periodontal. Importante tomar en cuenta estos detalles, ya que estábamos hablando de un examen radiográfico con todas las previsiones para el paciente, protecciones y conciencia para el manejo de este tipo de examen. Bueno, hasta aquí el tema. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.